¿Te imaginas pasar toda una vida bajo un sol ardiente, con los hombros encorvados y las manos llenas de callos, mientras otros, sentados a la sombra, multiplican sus riquezas, sin siquiera sudar? En un pueblo lejano, perdido entre montañas y ríos, hombres y mujeres formaban largas filas, cargando pesados baldes de agua desde la fuente hasta el centro de la aldea. Esa era la rutina, día tras día, año tras año. Era como si el destino hubiera escrito para ellos una condena invisible: nacer, trabajar y morir en la misma tierra, sin conocer jamás el sabor de la abundancia. Pero hoy te voy a contar la parábola de un hombre sencillo, alguien como cualquier otro, que se negó a aceptar esa condena. Él decidió mirar el mundo más allá de las apariencias y descubrió una verdad que no solo cambiaría su propia vida, sino también la forma en que muchos comenzaron a entender el valor del dinero y del esfuerzo. Una historia que, cuando llegue a tu corazón, podría transformar también tu propia trayectoria. Por eso, escucha con atención, porque las lecciones más valiosas de la vida suelen estar escondidas en los lugares más inesperados. En aquel pueblito, olvidado por el tiempo, donde el polvo se mezclaba con el sudor y el olor a tierra mojada anunciaba la llegada de la lluvia, vivían dos amigos inseparables, Paulo y Breno. Eran como el agua y el vino, completamente distintos, pero juntos desde la infancia. Paulo era conocido por todos como el soñador, un tipo de mirada perdida que pasaba horas mirando las nubes, imaginando formas de animales, castillos y ciudades doradas. Decían que hablaba solo y que, a veces, se reía de la nada, como si escuchara historias contadas por el viento. Cuando alguien le preguntaba: «¿Qué estás haciendo, Paulo?», él siempre respondía con una sonrisa: «Estoy pensando cómo hacerme rico, sin tener que morir trabajando». Y Breno era todo lo contrario. Un hombre de voz fuerte, risa fácil y una panza que llegaba antes que él. Pragmático, directo, impaciente. Le gustaban las cosas para ayer. Si Paulo soñaba con el futuro, Breno quería resolver el presente. Su lema era claro: «Dame dinero ahora». No tenía tiempo para filosofías, ni planes locos. Para él, la única forma de ganarse la vida era llenando baldes y subiendo y bajando la empinada vereda que llevaba hasta la fuente. Y cuanto más baldes cargaba, más monedas tintineaban en su bolsillo al final del día. Así medía su éxito, por el cansancio en las piernas y por el peso de la bolsa de cuero donde guardaba sus pocas monedas. Pero lo que hacía especial esa amistad era precisamente esa mezcla improbable. Mientras Paulo hablaba de inventos, de cómo construir un canal que llevara el agua hasta las casas sin que nadie tuviera que cargar peso, Breno soltaba una carcajada y decía: «Hermano, tú solo sirves para pensar tonterías. El agua se lleva al hombro y el dinero se gana con callos en la mano. Así ha sido siempre». La gente del pueblo también se reía de Paulo. Lo llamaban loco, y con cada nueva idea, más burlas escuchaba. Pero él no se dejaba vencer. En el fondo, creía que la vida tenía algo más para ofrecer que ese cansado ciclo de nacer, cargar baldes y morir. Y, de algún modo, esa rivalidad afectuosa entre el realista y el soñador era lo que movía los días en aquel pueblo. Los dos compartían el mismo sueño: prosperar. Pero mientras uno lo quería todo de inmediato, el otro creía en sembrar ideas para cosecharlas en su debido momento. Y fue precisamente esa diferencia la que, sin que lo notaran, estaba a punto de escribir la historia más increíble que aquellas montañas hubieran presenciado jamás. Los años fueron pasando, y el pueblito seguía atrapado en el mismo ciclo, como un viejo reloj que siempre marcaba la misma hora.
Los baldes de agua iban y venían, y con ellos, los sueños de muchos se perdían en la corriente de la rutina. Pero un día, cuando el sol ardía sin piedad sobre las cabezas y el polvo de los caminos secos bailaba en el aire, llegó un mensajero desde la ciudad grande. Traía consigo una propuesta, algo que, para algunos, sonaba como una bendición y para otros, como una completa pérdida de tiempo. El consejo del pueblo necesitaba a 2 hombres para asegurar el abastecimiento diario de agua y prometía pagar bien por cada balde transportado. Era la oportunidad de hacerse rico a base de esfuerzo, a la manera que esa gente conocía. Y aquí es donde se separan los que piensan rápido de los que piensan en grande. Breno, al escuchar la propuesta, ni esperó que el mensajero terminara de hablar. Se adelantó de un salto, dio una palmada entusiasta en la espalda de Paulo y exclamó: «Esta es la nuestra, hermano. Ya puedo sentir el peso de las monedas en el bolsillo». Para él, más trabajo significaba más dinero, y eso era suficiente. El sudor era solo parte del juego. Tomó su balde, ató las cuerdas y comenzó a trabajar de inmediato. Su ambición tenía prisa. No había tiempo para preguntas, ni para planes, ni para fantasías. Paulo, en cambio, se quedó en silencio. Observó al mensajero, escuchó los murmullos de los vecinos y sintió el viejo viento de las montañas acariciar su rostro. En ese instante, algo en su pecho le dijo que había una oportunidad mucho mayor escondida en esa simple propuesta. Aceptó el trabajo, pero mientras cargaba los baldes, su mirada iba más lejos. Veía senderos, imaginaba caminos, calculaba distancias, pensaba en cómo llevar el agua hasta las casas, sin que nadie tuviera que cargar peso, para siempre. Mientras Breno se reía de su lentitud y se jactaba de cuánto había ganado en su primer día, Paulo alimentaba en silencio un plan secreto. Era ese tipo de situación que, a los ojos del pueblo, mostraba quién era listo y quién era un tonto. Pero la verdad es que no siempre quien corre más rápido llega más lejos. Y así, en ese preciso instante, bajo el mismo sol y frente a la misma tarea, 2 destinos comenzaron a escribirse. Uno eligió la prisa, el otro la visión. Y esa simple decisión, casi invisible, llevaba consigo la semilla de una transformación que nadie en aquel pueblito se habría atrevido a imaginar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina en el pueblo seguía como siempre había sido, marcada por el tintinear de las monedas y el crujido de los baldes de madera que iban y venían sin descanso. Breno, como era de esperarse, prosperaba rápidamente. Cada día cargaba más baldes que el anterior. Su rostro brillaba de sudor y de satisfacción. Sus manos, llenas de callos, eran sus medallas de honor. Y cada noche, al contar las monedas, soltaba una carcajada fuerte para que todos pudieran oír. Se burlaba de quienes decían que la vida necesitaba algo más que fuerza bruta. Para él, el secreto era sencillo. Cuanto más trabajas, más ganas. Y quien sueña demasiado, termina con las manos vacías. Breno reía especialmente de Paulo. Desde el primer mes, Paulo había decidido dividir su tiempo. La mitad del día seguía cargando baldes como todos, pero la otra mitad se alejaba, solo, a la ladera de la montaña. Cavaba la tierra dura, apartaba piedras, estudiaba el relieve y anotaba medidas en trozos de papel que el viento insistía en llevarse. La gente comenzó a llamarlo el loco del canal. Los niños reían, las mujeres comentaban en las esquinas y hasta los más viejos movían la cabeza en desaprobación. Al fin y al cabo, ¿quién, en su sano juicio, perdería el tiempo con eso? Pero a Paulo no le importaba. Había algo en su pecho que latía con más fuerza en cada golpe de azada, en cada metro que avanzaba. Él sabía
que a veces hay que parecer loco para cambiar el propio destino. Sabía que las grandes ideas nacen en el silencio, donde pocos se atreven a ir. Mientras Breno celebraba sus monedas y aumentaba su colección de zapatos y camisas nuevas, Paulo coleccionaba piedras que quitaba del camino y anotaba cálculos sobre cuánta agua podría bajar por las zanjas que iba abriendo. Cada día, la diferencia entre ellos se hacía más evidente. Breno, más gordo, más ruidoso, más arrogante. Paulo, más delgado, más sucio, más obstinado. Pero había algo en los ojos de Paulo que nadie podía ignorar. Una luz discreta, una llama que no se apagaba, ni con las burlas, ni con el cansancio, ni con la soledad. Él sabía que el trabajo más pesado no era el que se hacía con los brazos, sino el que se sostenía con fe y con visión. Y aunque la vida le exigía paciencia, en el fondo, tenía la certeza de que la recompensa que buscaba no se contaba en monedas gastadas en la taberna, ni en ropa nueva colgada en la pared. Él buscaba algo mayor, algo que cambiara no solo su destino, sino el de todos los que vendrían después. Y aunque tuviera que escuchar risas y palabras de desprecio, Paulo seguía, porque quien es llamado loco hoy, muchas veces, es recordado como genio mañana. Aquella tarde, cuando el sol empezaba a descansar detrás de las montañas, y el pueblo se llenaba de ese silencio que solo los momentos importantes cargan, Breno buscó a Paulo. Ya no había burla en su mirada, ni la postura arrogante de quien se cree invencible. Era solo un hombre, uno común, con las manos endurecidas y el corazón pesado, que por fin veía frente a sí una realidad que nunca había querido aceptar. Caminó despacio, hasta donde estaba Paulo, sentado junto al canal, observando cómo el agua seguía su curso, como si llevara consigo las historias de cada piedra removida. Breno se acercó, respiró hondo, y con la voz quebrada, dijo lo que jamás pensó pronunciar. «Paulo, pasé la vida riéndome de ti. Creí que era una pérdida de tiempo ese sueño tuyo de construir un canal. Mientras yo contaba mis monedas, tú contabas pasos, hacia algo más grande. Estuve tan ciego por el ahora, tan hambriento de dinero fácil, que nunca entendí el valor de sembrar para cosechar en el tiempo correcto. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Darme cuenta que el tiempo que pasé burlándome pudo haber sido el tiempo de aprender contigo». Paulo sonrió, una sonrisa tranquila, sin orgullo, y respondió, con la serenidad de quien siempre vio más allá del horizonte. «Breno, nunca es tarde para cambiar de camino, amigo. Cada uno de nosotros tiene sus propios pasos, sus propias decisiones. Lo que diferencia no es quién llega primero, sino quién tiene el valor de ir más allá, de mirar la vida como un campo fértil y no como una carrera desesperada. Yo elegí construir algo que siguiera trabajando por mí, aun cuando mis manos se cansaran. Y tú, si quieres, puedes empezar ahora. El canal ya está aquí, pero siempre hay otras montañas, otras ideas, otras formas de transformar esfuerzo en libertad». Las palabras de Paulo tocaron a Breno de una manera profunda. No era un sermón, ni una lección amarga. Era una invitación silenciosa al cambio, de esas conversaciones que la vida solo ofrece pocas veces, pero que cuando llegan, te marcan el alma. Y el pueblo, que antes aplaudía solo la fuerza de los brazos, ahora comprendía el valor de la visión, de la paciencia y del coraje de pensar en el mañana. Y así, la vida en el pueblo cambió. Paulo, aquel que un día llamaron loco, ahora era visto como un sabio, un visionario, y más que eso, una inspiración viva, de que no es la fuerza de las manos, sino la visión de la mente y el coraje del corazón, lo que determina el rumbo de una vida. El canal seguía firme, llevando agua limpia y constante a cada casa, y Paulo
Por fin, podía descansar a la sombra de aquello que construyó con perseverancia y fe. Pero lo que más tocaba a quienes pasaban por ahí no era solo el sonido del agua corriendo, era la imagen de Breno, con una expresión distinta en el rostro. Nada quedaba de aquella arrogancia, ni de la prisa. Él, que tanto se burló, ahora tomaba su pala y empezaba a trazar su propio camino, consciente de que nunca es tarde para cambiar. Porque la vida, amigo mío, no se resume a cargar baldes para siempre. Ella ofrece oportunidades escondidas, chances para quien decide detenerse, pensar y construir algo más grande. Y ahora, la pregunta que queda no es sobre Paulo, ni sobre Breno, es sobre ti. Sí, tú que estás escuchando esta historia. ¿Vas a seguir cargando baldes? ¿Cambiando tu tiempo por migajas? ¿Dejando que tu energía se escape un día tras otro? ¿O vas a empezar de una vez a construir tu propio acueducto? Ese proyecto, esa idea, ese plan que todos dicen que no funcionará, pero que solo tú sabes el valor que tiene. La decisión es tuya. Y si esta historia te hizo sentido, déjame tu respuesta en los comentarios. Escribe Acueducto si tú también quieres cambiar de vida, ganar sin romperte la espalda y empezar hoy a sembrar para cosechar mañana. Y no lo olvides, este es solo el comienzo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. En los próximos episodios te contaré historias aún más poderosas. Historias que abrirán tus ojos a la verdadera manera de alcanzar libertad financiera y emocional, sin vivir esclavo del esfuerzo físico. Porque todos merecemos vivir como una leyenda. Y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya.